Consejo Episcopal Latinoamericano, o CELAM, agrupa a los obispos de la Iglesia Católica de Latinoamérica y las Antillas. La sede de CELAM está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. En medio de un contexto internacional particularmente agitado, con manifestaciones de todo tipo que pedían un mundo más libre y justo, el CELAM decidió comprometerse, entre otras opciones, con la causa de los sectores populares de América Latina mediante la opción preferencial por los pobres. Importantes líderes del catolicismo consideraban que la Iglesia no podía seguir ignorando los signos de los tiempos, que tenía que adecuarse a las exigencias de la época. Los 60 fueron los años del Concilio Vaticano II, desde 1962 a 1965, en el que la Iglesia, liderada por Juan XXIII, quiso renunciar a una cristiandad de tipo medieval y así dar un paso fundamental hacia una mejor comprensión del mundo moderno. En 1967, la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI concluyó que sin un verdadero desarrollo no podría haber paz en el mundo. En la segunda mitad de la década, la teología de la liberación no dudó en afirmar que la pobreza y la exclusión también constituían una forma de pecado y llamaba a los católicos a luchar para liberarse de tales males. Para poder entender mejor el tema, el Concilio Vaticano II fue un concilio universal de la Iglesia Católica convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. El concilio constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el otoño de 1962. Él no pudo concluir este concilio ya que falleció un año después, el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI. Los objetivos que tenía el concilio eran 4. Promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo y lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales. La primera sesión partió con la inauguración solemne en la Basílica de San Pedro el 11 de octubre de 1962. Juan XXIII presidió la misa y ofreció un discurso. Hoy voy a hablarles del puesto de los concilios en la historia de la Iglesia, de la situación del mundo y de algunos aspectos generales que deberíamos tener en cuenta durante el concilio. También quiero recordarles que esta no es una actitud de condena, sino de misericordia. Es lo que espero que se cumpla en el concilio. Para el 13 de octubre se tenía programada la elección del porcentaje de miembros de las comisiones que correspondía nombrar a la Asamblea Conciliar. La Secretaría General del Concilio entregó una lista con los nombres de todos los padres conciliares y otra con los nombres de todos los miembros de las respectivas comisiones preparatorias. Sin embargo, el cardenal Archie Liénard, tras recibir una solicitud de un grupo de obispos y franceses alemanas, le expresó al Consejo de Presidencia lo siguiente. Yo creo que deberíamos tomarnos un poco más de tiempo, así los participantes pueden conocerse y poder tomar una decisión más acertada. ¿No les parece? Esta fue la respuesta. Está bien, me parece. Se pospone para el 16 de octubre. Dicho y hecho, el 16 de octubre se tomó en cuenta la mayoría de votos y se eligieron los nuevos miembros respectivos de las comisiones. Primera intercesión. Las comisiones continuaron el trabajo de elaboración y agrupamiento de esquemas. El Papa envió una carta el 6 de enero de 1963 donde recordaba a los padres conciliares que el concilio continuaba durante el periodo entre sesiones. La comisión de coordinación comenzó sus trabajos el 21 de enero. El 22 de abril Juan XXIII aprobó 12 de los 17 esquemas que la comisión le había hecho llegar. Estos fueron enviados a los obispos en mayo y se iniciaron reuniones de grupos de obispos en todo el mundo para discutir juntos los esquemas y llegar así a la segunda sesión con propuestas conjuntas de enmiendas. El 3 de junio, el Papa Juan XXIII falleció. El 21 de junio fue elegido el cardenal Montini, que tomó el nombre de Pablo VI. Al día siguiente, en su primer radiomensaje, aseguró que el concilio continuaría y el 27 anunció la fecha de apertura en la segunda sesión, el 29 de septiembre. Segunda sesión. El 29 de septiembre, tras una sencilla ceremonia inaugural y un discurso de Pablo VI, los trabajos recomenzaron en San Pedro. Al día siguiente, se reinició la discusión en aula del esquema de Eclesia. El nuevo texto
fue presentado por el cardenal Ottaviani y atrajo mayor consenso que el anterior. El texto, a modo de base para la discusión, fue votado y obtuvo 2.231 placet contra 43 non placet. Entonces, de acuerdo con el reglamento, comenzó la discusión de cada capítulo. Para cada uno, fueron declarándose las objeciones de los padres, o los aspectos que convenía añadir. Las discusiones continuaron hasta el 15 de octubre sin llegar a un acuerdo. Era ya el 23 de octubre. En esos días se fijó el texto de las preguntas y el Papa aprobó que se hiciera la consulta para el 30 de octubre, provocando una áspera respuesta del cardenal Ottaviani. La discusión del esquema se prolongó hasta el 15 de noviembre. Segunda intersección. Al concluir los trabajos de la segunda sesión, el Papa Pablo VI había mencionado su interés en reducir el tiempo requerido para concluir el concilio por medio de la reducción de los esquemas o de la elaboración de textos. Por ello, encargó al cardenal Julius August Dampfer que elaborara una propuesta en ese sentido. La idea indicada por él era reducir a 6 los esquemas más amplios a discutirse y dejar los demás en una serie de proposiciones que ya no se discutirían, solo votarían. La Comisión de Coordinación analizó la propuesta del 28 de diciembre al 15 de enero, la aprobó e indicó a las demás comisiones que procederán de ese modo. El Papa, en los meses siguientes, tuvo que tranquilizar a los obispos que consideraban que esto era una medida para concluir expeditivamente el concilio. La tercera sesión del concilio se inauguró el 14 de septiembre de 1964. La misa, ya aplicando la Constitución Sacrosanctum Concilium, fue concelebrada por 24 padres conciliares con el Papa. El discurso de Pablo VI resultó esclarecedor de su posición, dado que empleó la expresión colegio episcopal, apoyando así la posición de la mayoría conciliar. Al día siguiente se inició la discusión de los últimos capítulos del esquema de Eclesia. El descontento de estos creció cuando se informó a la Asamblea que Pablo VI había introducido 19 modificaciones al esquema sobre el ecumenismo. Es la llamada Semana Negra. Al concluir la tercera sesión conciliar, los obispos habían llegado a un acuerdo. Entonces las sesiones quedarían con 11 esquemas, pero de eso vamos a hablar en la cuarta sesión, y habría que rehacer completamente algunos textos y hay otros que con hacerles algunas mejoras ya estamos. Así que bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por estar acá. Doy por finalizada la tercera sesión. Los textos elaborados fueron enviados a mediados de junio a los obispos para que prepararan sus intervenciones o hicieran llegar directamente sus comentarios a las comisiones. El cardenal Vienes, de gran prestigio por su tendencia innata al diálogo, a la concordia y al pluralismo, fue propulsor de un concilio Vaticano II abierto al cambio. El 14 de septiembre de 1965 se reanudaron los trabajos en San Pedro. En el discurso de apertura, Pablo VI anunció la creación del Sínodo de los Obispos, que algunos inicialmente consideraron la aplicación de la colegialidad, y que visitaría la sede de la ONU para el 20 aniversario de su creación. Al día siguiente, el Papa participó en la Congregación General, donde firmó el decreto de creación del Sínodo. Después que Pablo VI se retirara de la Basílica, se inició la discusión del esquema sobre la libertad religiosa. El debate fue tenso y tras 5 días no se llegaba al consenso. El 21 de septiembre se llega a la discusión sobre el esquema 13, debate que se prolongó durante 2 semanas. La votación sobre el esquema en cuanto tal, antes de pasar a los capítulos, fue positivo, 2100 placet y 44 non placet. El 11 de octubre, Pablo VI mandó leer un comunicado por el que solicitaba que no se discutiera públicamente el argumento y que las propuestas le fueran enviadas a través del Consejo de Presidencia. El 29 de octubre se reiniciaron las votaciones, esta vez del documento sobre la revelación, Dei Verbum. Nuevamente se llegó a un punto muerto por las enmiendas que consentía el sistema de votación Iuxta Modum. El 18 de noviembre se tuvo otra sesión pública donde se promulgaron la Dei Verbum y la Apostolicam Auctu Ositatem. El Papa, en la homilía, anunció la apertura de los procesos de beatificación de Pío XII y de Juan XXIII. En los días siguientes se continuaron las agotadoras votaciones. En cuanto a la declaración sobre la libertad religiosa, no fue posible vencer a la oposición de un grupo de 250 padres.
La votación de la Constitución Gaudium et Spes fue todavía sufrida debido a las peticiones de incluir una condena expresa del comunismo y por una nueva intervención del Papa en el capítulo sobre el matrimonio. Finalmente lograron el consenso sobre el texto. El concilio concluyó con una misa presidida por Pablo VI el 8 de diciembre.